En este espacio de entrevista de la televisora universitaria es un gusto para mí contar con la presencia del secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, el señor Luis Manuel Hernández Escobedo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, señor? Bueno, gracias, Rogelio, por invitarme. Un saludo al auditorio. Un gusto estar con ustedes. Muy bien, señor. ¿Nos puede iniciar a hablar cuáles son los retos más significativos por los que ha atravesado el Sindicato de Empleados y Trabajadores para su desarrollo? Bueno, mira, en principio yo fui muy afortunado porque nuestro sindicato nace en el 77. Y en esos tiempos nuestros compañeros electos, secretarios generales, las compañeras, pues prácticamente no duraban 6 meses, man. ¿Por qué? Porque estaba el sindicato en una conformación, con la efervescencia natural de algo que se va constituyendo y se va construyendo para tener ya un piso firme. Y a mí me tocó la fortuna de ser electo el día 28 de julio de 1979. Pero ándale que en el mes de mayo del 80, el Congreso de la Unión determina a través de un decreto que los trabajadores de instituciones de educación superior autónomas por ley estábamos ya dentro del apartado A del artículo 123 de la Constitución y por ende tenemos un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo. Esto dio estabilidad obligada porque tuvimos la oportunidad de registrar nuestro contrato colectivo ya como un documento que se elevó a la calidad de laudo y entonces pues fue algo muy formal que generó una tranquilidad y esto me permitió pues empezar a transitar en la Secretaría General de una manera menos convulsionada y logré mi primer periodo de 3 años en aquella época y fui reelecto por primera vez. ¿Los retos cuáles fueron? Bueno, construir un contrato colectivo de trabajo que tuviera una estructura que permitiera garantizar los derechos constitucionales de nuestros compañeros, pero empezar a conseguir avances con respecto a ellas. ¿Qué era? Bueno, pues que los contratos tienen por antonomasia que ser documentos que superen las prestaciones que la ley establece en beneficio de los trabajadores. Y a esta fecha hemos construido, yo creo, el contrato más bondadoso que existe en el sector universitario y uno de los 3 mejores de los que estamos en el apartado A. Luego, las épocas convulsivas de la universidad en cuanto a su consolidación, porque recordemos que nuestra universidad nació en el 69 y para esas épocas apenas tenía 10 años de haber nacido y el año 79 fue muy especial para nosotros porque fue el año en que fueron masacrados nuestros compañeros trabajadores el día 20 de febrero de 1979, producto de una huelga que estallamos el 28 de noviembre de 1978. Y esto también consolidó un tanto la situación porque la conciencia de los universitarios se fue llevando hacia una mesa de negociación, es decir, empezamos a entender cómo deberíamos llevar a una mesa todos los problemas que surgían en la comunidad y ir construyendo una universidad que cumpliera con su misión, con su razón de ser, que es pues un espacio de oportunidad para todos los jóvenes nayaritas que aspiran a tener una carrera universitaria. Esto aunado a la llegada a la rectoría del licenciado Javier Germán Rodríguez, que para mí, sin ninguna duda, es el refundador de esta universidad, porque empezó a darle una orientación para que se respetara nuestra capacidad de autodeterminación y que la autonomía empezara a ser el baluarte más importante para construir una institución que fuera un espacio de libertades y en el que todo mundo, sea de la ideología que sea, de la religión que sea, con las doctrinas que sea, pudiera ser parte de esta gran institución, siempre entendiendo que se debe respetar a los demás. Que tenga una formación de calidad académica. Exacto. Y administrativa. Ese es el inicio de ese tránsito que hoy podemos presumir ante la sociedad porque le hemos cumplido y ser competitivos con cualquier institución mundial inclusive. Estamos hablando de 30 años como pilar de este gremio sindical. ¿Cómo se siente usted y qué le dice a todos aquellos que quizá cuestionen este hecho? Es algo importante, fíjate, porque yo tengo muy claro que el día que tuve la primera reelección, la segunda reelección, llegué a la convicción clara de que yo no podría hacer en la universidad otra cosa que ser secretario de los trabajadores universitarios en el CETUAN. ¿Por qué? Porque yo me hice la idea de ser un secretario general de carrera.
y traer hacia nuestros compañeros trabajadores los beneficios que pueden generarse con la reivindicación, pero algo más importante, en el CETUAN le hemos devuelto su real razón de ser a los sindicatos. Los sindicatos en este país han sido estigmatizados por los medios, por las gentes que están en el poder y sobre todo por los poderes fácticos y el poder económico. Siempre ligándolos pues sindicato control, sindicato corrupción, sindicato corporativismo, sindicato clientela. Y bueno, ese es son adjetivos que no tienen nada que ver con la razón de ser de un sindicato. Un sindicato nace con un solo propósito: defender intereses comunes y reivindicarlos, plasmándolos en un documento regulador de esto que se llama contrato colectivo. Y en ese sentido creo que hemos cumplido a cabalidad con ellos, y creo que esto es el sindicalismo que tiene que irse construyendo. En la CONTU creo que estamos construyendo el nuevo sindicalismo de este país, donde debes luchar por las conquistas de los trabajadores, defenderlas como tal, y ir reivindicando su derecho sin que lo hagas sobre el cadáver de tu centro de trabajo. No renunciar jamás a los derechos de manifestación, de huelga, de movilización, pero no sobre el cadáver de tu centro de trabajo. Esa ha sido la forma de ser. Entonces, los sindicatos son organizaciones de intereses, de gentes con intereses comunes que deben de defender esto, pero no, vuelvo a repetir, destruyendo tu fuente de trabajo. Muy bien, ¿qué le parece si con esto los invitamos a un breve corte informativo universitario, pero continuamos en este espacio de entrevista con el secretario general del CETUAN? Oye Gustavo, ¿y por qué decidiste entrar a la preparatoria número 12? Yo decidí estudiar en la preparatoria número 12 porque es la puerta para el mundo profesional. Yo decido cumplir mi sueño. Yo decidí estudiar en la preparatoria número 12 porque me preparan para obtener un mejor trabajo y un mejor nivel de vida. Yo decidí estudiar en la preparatoria número 12 porque adquiero mis conocimientos y formación que sirven para lograr mis metas. Estoy en la preparatoria número 12, preparatoria donde podemos desarrollar nuestras actividades físicas y deportivas. Estudio en la preparatoria número 12, preparatoria con excelencia académica. No lo pienses más, ven y estudia en la preparatoria número 12, preparatoria con excelencia académica, tu mejor opción. Continuamos en nuestro tiempo, gracias por acompañarnos. Señor, para seguir hablando del desarrollo que ha tenido el sindicato, ¿cómo mantener una armonía laboral? Más aún estar al frente de 32 sindicatos de casa de estudio por la Asociación Nacional de Sindicatos Universitarios. Bueno, mira, es algo que hemos vivido durante mucho tiempo. De hecho, hace ya 18 años aquí en Nayarit se constituyó la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios. Y en esta ocasión, en el mes de agosto, el día 30 para ser exacto, se me confirió esa responsabilidad por 2 años. He presidido mi primera asamblea en Tuxtla Gutiérrez la semana pasada y hemos encontrado cosas en común para luchar por ellas. Los trabajadores administrativos y manuales en las universidades no hemos sido tratados con equidad con respecto a la función que desarrollamos. Hay universidades en este país que consideran a los trabajadores administrativos como no parte de la comunidad. Y esa debe ser una lucha que nosotros debemos de emprender, poniendo como ejemplo nuestra propia ley orgánica que nos da la oportunidad de ser parte de los cuerpos colegiados de gobierno y tenemos pues una obligación naturalita de también ser custodios de este patrimonio de los ciudadanos. Y entonces la armonía de nuestro sindicato ha sido producto de la libertad que se les da dentro de su participación como parte de la membresía, que es los trabajadores en el CETUAN jamás se les exige que participen en una manifestación con la amenaza de hacerles un descuento. Nosotros no tenemos nada que ver como organización o como membrete en ningún partido político, en ninguna asociación religiosa, menos en cuestiones de carácter personal. Por consecuencia, todos son libres de participar, siempre cuidando el interés superior que es
el colectivo y sus intereses comunes, que no son más que 4 desde mi punto de vista, que le deben exigir a su dirigencia y a su sindicato: su seguridad en el empleo, que les permite tener esa certeza, que sus dirigentes se preocupen todos los días por buscar la reivindicación de sus derechos, que sus derechos constitucionales estén debidamente cumplidos, como es la educación, la vivienda, la salud, y lo que conlleva todo esto, y el más importante para mí, que es el cuarto, que es la vejez digna. En eso hemos estado trabajando, hemos conseguido que esto se dé de manera permanente y hemos tratado de reivindicar a nuestros compañeros a través de mecanismos muy simples. Y hablo simples porque no son la panacea, pero sí son producto de la lucha que hemos dado a partir del 2003 con la creación del Fondo de Pensiones, las reformas estructurales para poder tener viabilidad desde el punto de vista del pasivo contingente laboral, y entonces hoy hemos logrado el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda de más de 1,200 plazas administrativas. Esto nos ha permitido echar a andar con más eficiencia nuestro programa de profesionalización y reordenamiento de la plantilla. ¿Qué significa esto? Que hace más de 25 años luchamos por la jornada de 6 horas, a reducirla de 8 a 6, y lo logramos. Hoy es al revés. Hoy estamos volviendo a la jornada de 8 horas de manera más o menos periódica para tener a todos en ese espacio, pero esto implica trabajar 2 horas más, pero tener el doble de salario. Y esto nos trae consigo una reivindicación inmediata de un incremento del 100% de tus percepciones en una sola acción, que significaría, viendo el promedio, haciendo una retrospectiva de lo que han sido los incrementos salariales del 5% promedio, pues 20 años de incremento salarial en una sola acción. Obviamente, con la obligación de ser fiscalizado para que cumplas con tu responsabilidad y profesionalizar todo lo que haces, desde el trabajo más modesto hasta el más sofisticado. Esa ha sido la razón por la que esta armonía se da, que tratamos de transmitirle a los sindicatos a nivel nacional y luchar pues por algo muy particular. Existe una diferencia de salarios totalmente inconcebible entre los trabajadores administrativos. Nuestra solicitud, que precisamente este lunes haremos al subsecretario Migallón allá en Santo Domingo, en la Secretaría de Educación Pública, es el crear un salario mínimo para los trabajadores administrativos y manuales de las instituciones de educación superior autónomas por ley. Como la SEP tiene dentro de su esquema 2 regiones, la A y la B, o la 1 y la 2. Entonces, establecer un salario mínimo para todos ellos, que tiene que ser a partir, desde mi punto de vista, de 4 salarios mínimos generales de los que existen en la nación, y esto permitiría pues dignificar el trabajo del universitario no académico, pero además empezar a transitar hacia un trabajo de calidad. Podemos decir que su desarrollo en ese trabajo que está haciendo ante la Asociación Nacional, podemos presumir que se toma de ejemplo el CETUAN. Sin duda es donde hemos adquirido la experiencia y sabemos qué cosas son posibles, porque yo lo he dicho siempre y lo dije hace un ratito, no podemos nosotros aspirar a tener un salario de calidad si no hacemos un trabajo de calidad, entendiendo siempre que en cualquier ámbito del binomio que genera la riqueza, que es patrón-trabajador o los factores de la producción, debe haber un equilibrio, y ahorita vemos que somos uno de los 3 países que tiene mayor inequidad en la distribución del ingreso, pero somos una de las 20 economías más importantes del mundo, y entonces es algo incongruente que quienes generan la riqueza, porque esa no se multiplica ni por mandato divino, ni por ósmosis, tiene que haber una fuerza de trabajo, que son seres humanos, desde el punto de vista material y desde el punto de vista intelectual, que generan esa riqueza, la transformación. Todo esto, la innovación, son cosas que ahí están, pero que son definitivamente muy mal pagadas en este país, y entonces tenemos que luchar por ello. En este contexto hay un tema de gran polémica en la entidad con relación al decreto que hizo el Congreso del Estado para conseguir el recurso destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Usted, como secretario general, ¿cuál es su perspectiva, su punto de vista ante este acontecimiento? Mira, primero vamos poniendo en contexto. Este decreto se emitió en 1970 con el 10% de impuesto a los servicios que tanto el Estado como los municipios le prestan a los ciudadanos. Y este recurso se
enteraba a una cuenta concentradora que tenía el gobierno del estado, y el gobierno del estado debía enterarlo a un patronato administrador de este recurso, en el que estaban integrados muchos representantes de la sociedad y de la universidad misma. Esto fue transcurriendo de manera muy anómala. No hay registros de que se haya enterado de manera cotidiana. Cuando en el gobierno anterior se decreta un incremento del 2% a este recurso, pues empiezan a generar condiciones de alarma entre los universitarios, entre los miembros del patronato, del cual soy parte, en el sentido de que los recursos no fluían de la manera en que estaban presupuestados en el presupuesto de egresos del Estado, en los presupuestos de ingresos de los municipios, donde se establece cuánto tentativamente iban a recibir por servicios, y debemos de entender que el 12% de ese estimado, pues es de la universidad. Hoy se ha estado invitando a los municipios para que regularicen esta situación. Se estima que del año pasado solamente, no, del año que estamos viviendo, hay un pasivo de casi todos los municipios, a excepción de Jalisco, de más de 30 millones de pesos. Si nos vamos a analizar la cuenta de manera retrospectiva, encontraremos que son muchos ceros en cantidades de dinero que se han desviado de los recursos que le pertenecen a la universidad a través del patronato. Y entonces hoy se ha levantado la voz porque hay en el dictamen del ejercicio 2012 del órgano de fiscalización dependiente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, se ha establecido que entre el 12 y este año se adeudan alrededor de 60 millones de pesos al patronato. Y si nos vamos más atrás, encontraremos que andamos en cientos de millones de pesos que no han llegado a la universidad y que indebidamente se han desviado. Entonces, la universidad está tomando cartas en el asunto, siempre tratando de conciliar para no ser partícipe o protagonista de un conflicto con los ayuntamientos, o entrar a un juicio en el que la universidad no tiene por qué estar ahí cuando la ley es muy clara y las sanciones a quien falta, más bien una obligación, porque solamente son retenedores de municipios, pues son precisamente el órgano de fiscalización y los propios fiscalizadores de los recursos del pueblo, que son los diputados. Pero también como ciudadanos, también como universitarios, tendremos que buscar la manera para que esto se le resarza a la universidad. No tenemos la posibilidad de que se haga en especie. Cuando hablo en especie, hablo de obra para nuestras preparatorias, de nuevos espacios para campus de la universidad. En la Ciudad de la Cultura ya no cabemos. Acá en Tepic necesitamos terrenos para otro campus, sobre todo en la zona de mayor explosión demográfica, que es el lado de la cantera, para poder dar servicios y cobertura a los jóvenes que lo están demandando año con año. Y entonces ese impuesto tiene que llegar a la universidad. Ya por ahí se habló de que la universidad buscará la manera administrativamente, pues hasta de embargar algunos bienes para poder recuperar sus recursos. Por supuesto, trabajando, realizando apoyo con la autoridad central de la universidad para toma de decisiones en cualquier desarrollo financiero de la universidad. ¿Cómo es ese trabajo con los otros sectores y con el rector? Mira, hay una situación que lo hemos comentado en otras veces y que hay que puntualizar. Nosotros en el 2000 tuvimos un gran problema de carácter económico y sobre todo de carácter político. De repente el gobernador en turno hace una declaración preocupante para nosotros porque no había dinero suficiente en la UAM para subsistir. Por ahí en el año 98, 2000, nos vimos en la necesidad de asumir algunas acciones, tales como tomar la calle, hacer mesas de análisis donde la sociedad participó para ver qué querían de su universidad, y afortunadamente logramos que la sociedad nos diera el respaldo. Algunas instituciones como el IMSS, el Infonavit, también nos dieron ese respaldo para poder resarcir las deudas que tenían con ellos, y el gobierno del estado también se puso la del Puebla y entonces nos ayudó para salir de ese problema. Pero eso nos generó la conciencia que ya veníamos discutiendo desde rectorías anteriores. Es decir, desde el Liceo Germán Rodríguez, luego el ingeniero Villaseñor, luego el contador Rivera Domínguez, luego el licenciado Castellón.
teníamos nosotros un compromiso histórico. La comunidad universitaria tiene una obligación. Los sectores que formalmente la componemos tenemos una representación, valga la redundancia, formal, y tendríamos que establecer un compromiso histórico para sacar a nuestra universidad del bache en que estaba desde el punto de vista económico e impulsarla desde el punto de vista de sus funciones sustantivas para poder tener ante la sociedad la voz completa y la cara limpia para decirle estamos cumpliendo con esa responsabilidad. Hicimos pactos, pactos no escritos, pero pactos que aquí existen de una manera muy real. Podemos tener filias diferentes, partidistas, los que representamos formalmente a la comunidad. Podemos tener una comunidad con toda la libertad para pensar y actuar como quieren. Pero tenemos también un compromiso claro que debemos todos en conjunto luchar para que salga adelante. No solamente para conseguir recursos, para hacerle sentir a la sociedad. No, esta universidad debe reafirmar permanentemente su condición de conciencia de la sociedad. Y para ello tenemos que tener la voz completa. Por eso no hemos contaminado con problemas externos políticos a la institución y se hemos hecho un compromiso de ser un bloque monolítico para poder exigir el trato de respeto y los apoyos que requiere nuestra institución, sin dejar de lado las voces discordantes, los francotiradores y los intereses que buscan posesionarse de la institución. Pero no, más allá de los adjetivos calificativos que nos dan, de mafia universitaria, de una serie de cosas, nosotros invitamos a esa gente para que no litiguen los medios, que venga al campus y se enfrente a la realidad que vivimos y platiquen con los jóvenes estudiantes, con los trabajadores, con los profesores, para que se den cuenta de la realidad, no quienes como francotiradores desde lo oculto nos agreden, sino quienes les hacen eco a través de los medios o en los cafés o en la plática, que conozcan la ciudad de la cultura y que conozcan a los 18,000 universitarios que venimos diario a hacer nuestras labores o nuestras responsabilidades. Claro, la respuesta es visible teniendo la calidad institucional que establece la misma universidad. Con esto los invito a un breve corte informativo universitario. Continúen con nosotros. Esta es la entrevista con el secretario general del CETUAN. Nuestro tiempo, el espacio de la televisora universitaria que difunde y destaca los acontecimientos más relevantes, académico, deportivo y cultural de la Universidad Autónoma de Nayarit. La Clínica de Posgrado en Odontología ofrece sus servicios al público en general en las especialidades en ortodoncia y odontopediatría, tratamientos de ortodoncia preventivos, interceptivos y correctivos, atención especializada a bebés con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de la Unidad Académica de Odontología. Continuamos en este espacio de entrevista de la televisora universitaria con el señor Luis Manuel Hernández Escobedo. Para continuar en esta charla nos puede hablar cómo el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN mantiene un buen desarrollo financiero con diversos rubros en los que se destaca la participación del empleado, pero sobre todo para el buen desarrollo de la universidad. Mira, precisamente es algo importante lo que dices. Obviamente que sin el apoyo de la universidad y del patronato en algunas ocasiones, de las entidades gubernamentales, hemos podido desarrollar algunas actividades y algunas obras. El CENDI, nuestro CENDI, ya cumplió sus 25 años en funciones. Esto es producto de una gestión que hicimos ante la señora Paloma Cordero de la Madrid, que muy atingente, a través de sus colaboradores nos atendieron y nos construyeron el CENDI en la universidad. Obviamente que no era solamente parte del proyecto el CENDI, la visión del maestro Cervantes Sánchez, que es de los pioneros de este sindicato, era pues buscar la manera de encontrar un espacio donde nuestros compañeros trabajadores estuvieran educando a sus hijos con el consecuente beneficio a su familia, pero además la tranquilidad que da desarrollar tu trabajo, sabedor o sabedora de que tu hijo está en un espacio donde tiene todas las atenciones. Y el proyecto es algo que está ahí vigente.
es seguir buscando condiciones. ¿Para qué? Para crear una primaria, que ya la tenemos, una secundaria, para hacer un seguimiento puntual de un niño que desde los 45 días hasta el doctorado sea todo universitario. Esto ha despertado algunas críticas, no el proyecto, sino la construcción, porque luego dicen que la universidad no es una de sus funciones. Y es muy importante aclarar que la universidad no está otorgando servicios de kinder ni de primaria, ni va a otorgar los de secundaria. Estamos en proceso de construcción de nuestra secundaria, porque en el agosto de 2015 nuestra primera generación de niños de primaria ingresará a la secundaria, entonces estamos previéndolo. Pero nosotros, en lugar de estar haciendo solicitudes a la universidad, como otros sindicatos hacen a sus instituciones o a sus patrones, para que nos hagan un centro vacacional en este momento, nos den autobuses para pasearnos, hemos conseguido la prestación de que nos ayuden a construir y a financiar el funcionamiento de un centro de desarrollo infantil, de una primaria y posteriormente de la secundaria. Ahí hemos enfocado nuestras demandas centrales con respecto a este tipo de satisfactores, pero también debemos presumir que nuestro CENDI y nuestra primaria, sin duda, son de los mejores en este estado. Y bueno, va con esa lucha sindical para el bienestar del trabajador sin universitario. Duda, claro, es un círculo virtuoso que está convirtiendo, porque ahí estamos construyendo la forma de ser de los ciudadanos del futuro, al menos universitarios, y que pudiera servir, y ahorita nos da la razón el tiempo, porque hoy están hablando de escuelas de calidad, de escuelas de tiempo completo, y eso es lo que son nuestros CENDI y nuestra primaria. Ahí los niños están de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahí desayunan, ahí comen, ahí tienen psicólogo, tienen médico, tienen todas las atenciones que requiere un niño. Nuestros niños de primaria, desde el primer año, tienen la cátedra de filosofía. Tienen actividades complementarias muy importantes como educación física, idiomas, computación, actividades artísticas, deportivas, pero también filosofía. Y esto los ha convertido en niños muy precoces en sus reflexiones, y a nosotros nos da mucho gusto, ¿no? Entonces presumimos esto y lo hemos probado en los hechos. Entonces creo que vale la pena hacerlo, porque esto es integración. Nuestra actividad deportiva cada año, nuestro torneo emblema, que es el torneo Juan Manuel Partida, pues genera participación de casi todos nuestros compañeros, o como porra, como actores en las diferentes ramas del deporte, desde el cachibol, fútbol de salón, fútbol soccer, voleibol varonil, voleibol femenil, básquetbol varonil, básquetbol femenil, béisbol, softball, y el festival atlético para carreras de corto y largo aliento. Compañeros, estamos con categorías muy marcadas, ¿no? 50 años, 80 kilos, corres en esta categoría, pero también nuestra prueba máxima en este sentido es esa carrera de fondo que ya está internacionalizada, ¿no? Sí, son 10 kilómetros, ya tenemos por 2 ocasiones participación de kenianos y de mucho atleta de los estados vecinos, Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Zacatecas, y eso pues viste este torneo porque pues es el colofón de una actividad de integración de los trabajadores, pero que luego nos lleva a también hacer actividades en que la sociedad se integra. Acuérdate que alguna vez dije en este estudio que una obligación naturalita de la universidad era convertirse en la punta de lanza para reconstruir el tejido social que estaba deshecho, destrozado por tantos problemas de violencia y de falta de valores cívicos, éticos, morales, y los más importantes desde mi punto de vista, los valores laicos. Y todo eso forman un ser humano íntegro que puede cohabitar con gentes de su misma especie sin llegar a esas condiciones de desgano, de indolencia, donde ahora ya no conocemos al vecino. Claro. Y bueno, tenemos que devolver este tipo de valores. Muchas de estas actividades no fueran posibles, por supuesto, sin el Comité Central y ahora con las tareas que realiza el voluntariado cetuano. Es un equipazo que ha transitado conmigo por más de 30 años, una parte importante de él, y la integración de jóvenes inquietos que se han venido integrando acá. Y el voluntariado, que es muy reciente su creación, pero que nos ha demostrado en los hechos que es un coadyuvante importante para la labor que realizamos. Y como te digo,
la universidad nos apoya indiscutiblemente. Dos rectores anteriores, el rector López Salazar, nos han apoyado para desarrollar estas cuestiones. Y qué bueno que hoy que se aprobó la reforma financiera y que va a permear en el rendimiento de cuentas, en la transparencia, pueda poner a cada quien en su sitio. Porque nosotros recibimos recursos públicos de la universidad, sin duda, y nunca estaremos en contra de clarificar para qué son. Porque si un peso nos dan para comprar una computadora, pues tenemos que comprar la computadora y comprobar. Y eso es algo que a mí me parece muy bien, porque como te repito, el CETUAN sí funciona como un sindicato de a de veras. Es decir, que ese tiene los principios elementales que fueron la razón de crear los sindicatos, reivindicar. Antes era balazos en el siglo XIX, a principios del XX, a los mediados del siglo XX ya no eran balazos, ahora era un corporativismo, un control, donde los sindicatos se preocupaban más por tener puestos de elección popular en sus dirigentes que en reivindicar el derecho de sus trabajadores. Hoy nosotros lo decimos a cuatro vientos, que es un sindicato que sí funciona como tal, y ese será lo que queremos llevar al sindicalismo nacional universitario para que se vaya generando el nuevo sindicalismo en este país. Bien, como cada año se desarrolla una serie de actividades en el marco del Día del Empleado Universitario. Este año no es la excepción y todos los trabajadores esperan ese discurso, esperan ese acontecimiento para celebrar su día. Claro, mañana tenemos nuestro acto político y de reconocimiento a las antigüedades, a la jubilación de nuestros compañeros en el Teatro del Pueblo a las 11 de la mañana. Pero además ahí premiaremos a todos los que resultaron triunfadores en nuestro torneo magno Juan Manuel Partida. Todo el año hacemos actividades culturales, deportivas, el voluntariado nos apoya mucho en ese sentido y creo que hoy, culminando un año más calendario, un año más del Día del Empleo Universitario, debemos estar de plácemes, pero además de fiesta el día de mañana. Nuestro acto político, nuestro acto de reconocimientos y por la noche el tradicional baile para los trabajadores universitarios y también para los miembros de la comunidad que nos acompañan. Así es, señor. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues qué honor, qué gusto que me hayas invitado. Yo te diría, Rogelio, que estos espacios de comunicación clarifican muchas cosas, pero además creo que la universidad está cumpliendo a plenitud y más con su responsabilidad contraída hace 43 o 44 años. Y que quienes somos parte de la comunidad ratificamos nuestro compromiso para seguir siendo coadyuvantes, motor o lo que nos toque hacer para que siga la sociedad nayarita estando orgullosa de su institución líder, de la educación media y la educación superior en este estado, que en el futuro yo no tengo duda y no hablo de estar aquí en el puesto que desempeño porque yo tengo claro que esto tiene que llegar a su fin. Pero sí pienso y quiero estar vivo para el día que sepa que esta institución es una institución de clase mundial reconocida. ¿Sí? Ahorita no la creemos que es, pero bueno, estamos internacionalizándola, tenemos acuerdos con Corea, con Italia, hoy vinieron de África los embajadores a hacer este tipo de compromisos y creo que eso vale la pena. Hoy tenemos todo este tipo de cosas, muchos jóvenes estudiantes y profesores formándose en el extranjero. Esa es la internacionalización en su principio. Hoy tenemos una cátedra coreana en nuestra universidad, tenemos idiomas ruso, alemán, italiano, una serie de idiomas. Entonces creo que eso va avanzando en el sentido correcto. Así es de que no pienso morirme sin ver a esta institución como una institución de clase mundial reconocida. Así será. Yo le agradezco, le felicito por esa lucha constante, por lo que ha sido, por lo que es y por lo que será la Universidad Autónoma de Nayarit con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la UAN. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por invitarme, Rogelio. Yo con esto me despido. Esta ha sido la entrevista con el señor Luis Manuel Hernández Escobedo, secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo soy Luis Rogelio Romero Betancourt. Hasta la próxima.